Bien, hijitos, hoy día vamos a continuar trabajando en personal sobre lo que son nuestros antepasados. La clase pasada estuvimos viendo sobre lo que era la cultura paraca, ¿sí? ¿Recordamos? Muy bien, vimos dónde estaba ubicado, que es en el departamento de Ica, y fue descubierto por Julio Cetello, ¿no es cierto? Y lo principal que vimos la clase pasada sobre la cultura paraca fue que tenía dos periodos muy importantes, que era el periodo Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las principales manifestaciones culturales de esta cultura Paracas. ¿Sí? Recordamos ahí su ubicación, que está en el departamento de Ica, ¿no es cierto? Por los ríos Chincha, Pisco, Ica y Granda, ¿no? Y descubierta por Julio Cetello. Y bueno, pues ahora vemos las manifestaciones culturales. ¿Qué es una manifestación cultural? Son los aportes que ha dejado esa cultura, los restos arqueológicos que ha dejado, para conocer un poquito cuál era su cultura, su manera de vida, sus costumbres que tenían las personas que vivieron en dicha época. Entonces, una de las principales manifestaciones fueron los fardos funerarios que fueron encontradas en sus tumbas o en sus cementerios que ellos tenían, ¿no? Tenían una peculiar manera de enterrar a sus muertitos. Ellos lo hacían en fardos funerarios, envueltos en algodón, ¿no? En una cesta, miren, ustedes pueden observar ahí, ponían a su muertito en una cesta de manera, en forma fetal, con las manitos en forma fetal, y lo envolvían en algodón, lo envolvían en paños, en telas muy finas, y los envolvían de esa manera y los sentaban, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, ¿para qué? Para que se conserve el cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hacían de esta manera? Dice de fardo en forma de fetal, porque dice que ellos pensaban de que después de muertos, el ser humano se viva a otra dimensión, a otro mundo. Entonces deberían ir a este mundo de la misma manera que llegaron aquí a la tierra, que es, ¿no? El ser humano nace de forma fetal, está de esa posición en lo que es el cuerpo del vientre de la mamá. Entonces, por eso es de la misma manera tenían que hacerlo, ¿ya? Ahora, segunda manifestación cultural son las trepanaciones craneanas. Es decir, ellos en medicina se especializaron en lo que eran las operaciones o las curaciones de la cabeza, del cráneo de la cabeza, ¿no? Entonces dice que sacaban los huesos dañados y los tapaban con oro o con otro metal para continuar la vida del ser humano. Entonces, en medicina conocieron algunos adelantos, ellos lo hacían de esa manera, utilizando sus propios instrumentos, y como anestesia utilizaron la chicha y la coca. Luego tenemos la cerámica es muy variada, tenían ollas, tazas, platos, botellas, vasijas, de forma globular, ¿no es cierto? Con doble pico, es decir, con dos piquitos, y algunos tenían una asita entre los dos picos, ¿sí? Estos estaban dibujados, ¿no? Distintos dibujos hacían, y algunos con características humanas, ¿ya? Era polícroma, es decir, utilizaban color rojo, negro, verde, amarillo y naranja. Luego tenemos en textilería, eran muy expertos en lo que era el tejido de los mantos. Se encontraron muchísimos mantos, muchísimos telares que ellos realizaron con la lana de los camélidos, pelos humanos, dice, y fibras vegetales. Entonces destacaban los colores rojo, negro, café, marrón en dichas mantos, en dichos telares que ellos hacían. Seguidamente vamos a conocer un poquito más sobre su sociedad, o sea, sobre su manera, su creencia y su manera de vida. Ellos tenían un dios que era el Con, así se llamaba su dios, que era el hacedor de todo, ¿sí? Luego su base social, es decir, tenían una organización social donde los importantes eran los sacerdotes, luego venían los militares, que eran las personas de proteger de alguna manera a los sacerdotes, y luego el pueblo. El Estado era teocrático y militarista. En economía, ¿cómo es que subsistían económicamente? En ese entonces no existía el dinero, ¿no es cierto? Entonces se dedicaron a la agricultura. Vivían del maíz, el algodón, pallares, frijoles, etcétera, ¿no? Y también aprovechaban mucho los recursos marinos, puesto que la cultura paraca se desarrolló muy cerca a lo que es del Océano Pacífico.
Entonces, ellos aprovechaban los recursos marinos. Sus viviendas, cómo vivían, cómo eran sus casas, eran subterráneas, usaron piedra, chinche, adobe, hacían huecos como en los cerros, ¿no es cierto? Y trataban de meterse en algunos lugares para poder guarecer, protegerse, ¿no es cierto? De esas maneras eran sus casitas. Bueno, pues, hijitos, hemos conocido un poquito más sobre la cultura Paracas. Ahora vamos a trabajar en nuestra guía, en nuestro cuadernito, un poquito más sobre este tema y a resolver las actividades de la guía.